universo, ¿no? Estaba recordando una conversación que usted y yo manteníamos antes en un intermedio sobre el ajolote, ese animal tan extraño, ¿no? Que es casi como un capricho de la naturaleza, ¿no? Que mientras la charca en la que vive se va desecando, él se va encogiendo, se amustia, parece que está muerto, ¿no? Y al final se transforma en otro organismo totalmente distinto. Podríamos poner el ejemplo también de la mariposa. Claro, Weinberg, en lo que no crees en la restauración final de las cosas, en Cristo, es decir, en la transformación de la naturaleza en algo que supera todas las leyes físicas tal y como lo concebimos mediante el conocimiento puramente científico. No tiene esperanza. Así es. No tiene esperanza, ¿no? Nicolás, muy brevemente, por favor, porque tenemos que pasar al siguiente bloque. Bueno, pues estamos hablando de los límites también, ¿no?, de la ciencia. Indudablemente, sí. Entonces, en los límites de la ciencia yo diría dos cosas nada más, o para mí dos que son clarísimos, ¿no? Uno es el respeto a la verdad, siempre. La ciencia tiene que basarse en la honestidad del que trabaja y el que está dedicado a esa tarea tan atractiva. Hay muchos científicos que realmente tienen la ciencia como es una vida casi monástica, es decir, trabajan con una dedicación impresionante. Respeto a la verdad, honestidad en su trabajo, en sus resultados, en la divulgación de los mismos. Y un segundo aspecto es el respeto a la dignidad del ser humano. Yo esto lo traslado porque la dignidad del ser humano, yo creo que eso es algo importantísimo y sagrado. Es decir, nadie puede imponer su voluntad en cosas que atenten a la dignidad de otras personas. Somos dueños de nuestras vidas, y hasta cierto punto lo somos. Pero desde luego lo que no somos es dueños de los destinos o de las vidas de otras personas. Y aquí, pues en esos límites entran un montón de cuestiones que están sucediendo a nuestro alrededor en estos días, en los cuales, desgraciadamente, es que se manipula la verdad, o sea, el primero de los dos aspectos que yo decía, cuando se niega, por ejemplo, la realidad de la existencia de vida humana desde el momento de la fecundación. Y cuando se dice que un embrión es un conglomerado de células. No, mire usted, eso es la primera etapa del desarrollo de una vida humana, de un ser humano, de una persona. Porque para mí estos tres términos, vida humana, ser humano y persona, pues son equivalentes. Es decir, yo no veo ninguna distinción, porque cuando hay existencia y ser, cuando hay ser, pues estamos ante algo que vive, y esto que vive y que es un ser y que existe, en el caso de tener ADN humano, es evidente que es un ser humano. De modo que respeto a la verdad y respeto a la dignidad, y ahí es donde debemos de poner el límite. Todo lo que haciendo o con nuestras investigaciones atente a lo que pueda ser la dignidad de otras personas, evidentemente debe de ser el límite al que debemos de llegar. Esa línea roja no nos la debemos de saltar de ninguna de las maneras. No se puede consentir hacer experimentación sobre vidas humanas, no sé, como se hicieron, y aquí se mencionó antes el caso de los médicos de la Alemania nazi, ¿no? De Joseph Mengele, Reicher y todos los demás, que colaboraron en aquellas atrocidades sin el consentimiento informado de personas ya adultas, pero estamos también viendo que esto está ocurriendo hoy a todos los niveles. La eugenesia social de principios del siglo XIX ahora se ha convertido en una eugenesia de corte liberal, y bueno, apelo al término liberal porque... Sí, en este caso puedes apelar perfectamente. Me encanta que apeles para que la gente se entere de lo que es el liberalismo. Porque eso de elegir a la carta el sexo o elegir a la carta cómo quiero que sea y desechar embriones cuando no corresponden a determinado perfil genético, que es una vertiente por la que estamos viendo que se va a través del diagnóstico genético preimplantatorio, es uno de los riesgos, evidentemente, que están transgrediendo los límites de esa dignidad que a mí me parece que no se debería de transgredir. De modo que esas dos cosas quería yo apuntar. Pues esta intervención tuya prácticamente nos pone en suerte con el segundo tema que queríamos proponeros hoy, que era que desde vuestras respectivas disciplinas nos expusierais aquellos puntos mayores de fricción en los que la ciencia desbordada, esta ciencia endiosada, no tiene ya ningún tipo de frenos morales. María Cárcava nos introduce en el asunto. Desde el origen de los tiempos se ha planteado al raciocinio humano el conflicto entre lo factible y lo admisible, entre el uso correcto o inadecuado, incluso perverso, del conocimiento. En 1974, el biólogo molecular Paul Berg, en una reunión mundial de microbiólogos celebrada en Asilomar, California, solicitó que nunca se realizaran experimentos que pudieran conducir a la transformación de bacterias inocuas en patógenas.
De esta reunión surgió lo que se ha dado en llamar el grito de Asilomar. No todo lo que es científicamente posible es éticamente aceptable. Pero el endiosamiento progresivo de una ciencia que no admite límites en su ámbito de estudio ha convertido aquel grito de Asilomar en papel mojado. Cada vez son más los científicos que consideran que conceptos como el de naturaleza o dignidad humanas deben ser reelaborados y restringidos en su vigencia a lo que establezcan los avances de la ciencia. Esta ruptura entre ciencia y moral ha afectado tanto a la metodología científica como a su fin último, que no es otro sino el bien del hombre. En nombre de la ciencia se han aprobado prácticas eugenésicas encubiertas, se han explotado abusivamente los recursos naturales, se ha procedido a la modificación genética de seres vivos, se han puesto en circulación fármacos que luego se han probado nocivos para la salud. Y aquí podríamos preguntarnos si esta nueva ciencia, que no reconoce frenos en su investigación, no disfraza el endiosamiento del científico, que en su búsqueda de dinero, honores, reconocimiento y aplauso social no vacila en justificar las prácticas más aberrantes. Diríase que la ciencia, empeñada en satisfacer una demanda creciente que le asigna un papel de oráculo o panacea universal en nuestra sociedad, hubiese empezado a pegarse topetazos contra una pared en la que no puede abrir brecha y, lejos de cejar en su loco empeño, estuviese dispuesta a descornarse hasta convertir su fracaso en una suerte de orgullosa demencia. Hoy contamos entre nosotros con invitados que desarrollan su investigación en los más diversos ámbitos de la investigación científica. ¿Cuáles son, a su juicio, aquellas cuestiones en que la disciplina científica que representan corre el riesgo de despeñarse en su incapacidad para detenerse ante aquello que es éticamente inaceptable? Pues empezamos por Emilio Chubieco. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cómo respondemos a este reto que nos lanza María? Sí. ¿Cuáles serían aquellos puntos en donde la disciplina que tú cultivas o las disciplinas próximas a la tuya están entrando en terreno pantanoso, digámoslo así? Claro. ¿O han entrado ya? Sí. Bueno, mi orientación principal es la investigación ambiental. Y en este caso me llama la atención porque es un ámbito en el que resulta, si quieres, políticamente más aceptable el plantear límites éticos a la investigación que tal vez en otros, en los que de entrada uno parecería que serían mucho más delicados y, por tanto, en donde la sociedad debería de respaldar esa limitación ética, como lo que comentaba previamente Nicolás. Me parece que puede ser interesante establecer un paralelismo, por ejemplo, entre la investigación que se realiza sobre transgénicos o cultivos transgénicos y la que se realiza en otros ámbitos de la investigación biomédica, en donde me parece a mí que estamos ante una finalidad que de origen es muy buena, curar enfermedades en un caso, resolver el hambre en el mundo en otro caso, que es financiada por multinacionales en los dos casos, la industria farmacéutica por un lado, la industria de las semillas y de la producción agraria por otro, que tiene impactos previsibles de alteración, algunos de los cuales pues no sabemos por dónde van a conducirnos y por eso somos precavidos ante ellos. En el caso de los transgénicos hay una legislación bastante estricta en lo que se refiere pues a la introducción, a un periodo de verificación de los posibles impactos sobre los organismos, sobre el medio ambiente, sobre el entorno, sobre la variedad, la biodiversidad de las zonas en las que se introduce, y eso parece que casi todo el mundo lo acepta, ¿no? Es aceptado que los transgénicos o la investigación nuclear, que también tiene impactos ambientales muy claros, pues tenga unos ciertos controles éticos. Y ahí me llama la atención que eso no se acepte o sea mucho más discutido en el ámbito de la investigación humana, en donde pues parece que debería de ser todavía mucho más estrictos esos controles. Recuerdo ahora el discurso de Obama a la Academia de Ciencias norteamericana, poco después de tomar posesión, en donde, aboliendo una de las prohibiciones del gobierno federal de investigar con embriones procedentes de fecundación in vitro, pues levantó esa prohibición y dijo allí explícitamente que nunca más, digamos, las cuestiones de conciencia deberían de impedir o dificultar el avance de la ciencia. Pero bueno, cuestiones de conciencia también hay en temas ambientales y, como digo, se aceptan bastante más fácilmente y no entiendo muy bien por qué. O sea, no entiendo bien
conceptualmente. Es que la visión de Obama de la conciencia es su conciencia renegrida. Entonces se piensa que todo el mundo tiene que tener, perdón al juego de palabras, ¿no? Obama interpreta una opinión social en este sentido, porque había una gran presión por parte de muchos científicos norteamericanos de seguir trabajando. Otra cosa es que esas células pues sean más o menos eficaces, que evidentemente no lo son tanto, y que hay otras opciones éticamente más aceptables que además médicamente son más recomendables, pero en fin, de ese tema evidentemente vosotros dos sabéis mucho más. Pero lo que me llama la atención es este paralelismo, que hay muy interesante, una paradoja. La limitación ética de la ciencia se acepta y se reconoce socialmente que es importante introducirla, y en otros en que aparentemente pues hay vía libre y que cualquier cosa que uno objete pues es introducir opiniones externas al debate científico, ¿no? Cuando en realidad pues las motivaciones de uno y otro tipo de científicos pues pueden ser muy similares. Un tema muy interesante también dentro de tu ámbito es el tema de la energía nuclear, que es un tema absolutamente... Mencionabas antes a Obama, una de las características de nuestra época es el ofuscamiento de la conciencia, ¿no? O sea, Obama considera que la conciencia es lo que a él le apetece que sea, ¿no? Pero es que luego el ofuscamiento que produce la ideología... Por ejemplo, el tema de la energía nuclear es evidente. O sea, cuando se debate sobre energía nuclear, se está debatiendo sobre ideología pura y dura. Es decir, el liberal va a defender la energía nuclear y el llamado progresista va a estar en contra de la energía nuclear. A mí la energía nuclear me parece muy interesante porque de alguna manera ilustra un poco la trampa saducea a donde nos conduce muchas veces la ciencia, ¿no? Es decir, la energía nuclear... ahora no podríamos vivir sin ella, probablemente. Pero es que tampoco podemos vivir con ella. Porque algún día, aquel terremoto que hubo en Japón, pues otro terremoto tendrá su epicentro justo debajo de una central nuclear. Y por muchas medidas de seguridad que tenga esa central nuclear, el día que el terremoto coincida justo debajo, pues la central nuclear saldrá hecha pedazos, y verdaderamente la energía nuclear, sin la cual ya no podemos vivir, pues ocasionará una gran catástrofe. Ya no solo las centrales, sino incluso los almacenes de depósitos, como hemos visto recientemente. Hace unos días en Francia. Bueno, este es un ámbito en el que también creo que hay un gran debate y hay un cierto enfrentamiento, argumentos de tipo pues económico, argumentos de tipo más ético, y en donde, vuelvo a decir, creo que todo el mundo razonable entiende que se está jugando con algo que tiene un impacto muy grande sobre la vida de las personas y que eso requiere unas ciertas limitaciones en cuanto a la manera en que se desarrolla y la manera en que se aplica posteriormente. El científico no se va a preguntar como científico sobre el bien o el mal de aquel uso, porque la ética, eso es una pregunta ética, no es una pregunta científica. El científico va a preguntarse cómo funciona la energía nuclear, va a preguntarse cómo se descomponen los átomos, cómo se funden, pero la aplicación de eso tienen que responderla otras personas con otros valores. Evidentemente el científico como persona podrá decir si aquello éticamente le parece bien o no, pero me parece que es importante ser crítico respecto a esta visión supuestamente aséptica de la ciencia. La ciencia es como es, explica lo que explica, pero tenemos que darle contenido, y ese contenido viene por valores que en cierta medida están al margen de la ciencia. Lo que pasa es que luego también ya cada vez hay más científicos al servicio de otros intereses comerciales, intereses de índole mercantil, mediático, etcétera, etcétera. Y al final hay muchos científicos que ya hacen informes a favor o en contra de la energía nuclear, ya por razones extracientíficas, ¿no? Con lo cual, claro, es muy peligroso. Benito, menciónanos algún asunto en donde en estos momentos la ciencia esté tomando una deriva peligrosa en lo que es tu disciplina. Hombre, dentro de mi disciplina, el campo de la medicina, biología, la biomedicina en general, que ya está bastante mezclado, es múltiple. Hay muchísimos puntos, pero muchísimos y a diferentes... Nuestros espectadores recuerdan el programa que dedicamos a manipulación genética, en donde muchos de estos temas se tocaron, pero tanto a nivel de, por ejemplo, experimentación con animales. Afortunadamente cada vez se hace menos experimentación con animales, se usa más diseños por ordenador y tal, pero ya cuando entramos en el tema humano, todo el asunto de la dignidad humana, ese respeto a la naturaleza humana propiamente, ahí sí que hay factores múltiples. Ya desde el comienzo de la vida, un punto clave en cuanto a experimentación con embriones, por ejemplo, la utilización de células madre embrionarias, y la parte final de la vida, todo el tema de la eutanasia, cuando se puede quitar esa vida o suprimirla de la manera que sea.
O también el tema a nivel de experimentación, de investigación con seres humanos, adultos, no solamente ya lo que ocurrió pues, en Alemania y tal, sino otras muchas cosas. Hoy día está, por ejemplo, bastante claro, cada vez un poquito más, todo el tema del consentimiento informado, informar bien al paciente lo que se va a hacer en el tema de ensayos clínicos, el riesgo que corren, pero también, y eso no somos conscientes, la experimentación que se lleva a cabo de modo indirecto a nivel de casas comerciales, de fármacos, que son de uso comercial, están aceptados, no hay ningún problema, pero no sabemos todos los efectos. Y se ve como al cabo de un tiempo un fármaco que estaba en el mercado se retira, porque había unos efectos nocivos. Se ha estado experimentando con eso. Incluso las casas comerciales han estado vigilando todas estas cosas, posibles efectos. Llega un momento que ya ven que, bueno, que ya es demasiado peligroso, vamos a retirarlo, vamos a hacer lo que sea. Pero esa experimentación existe de un modo indirecto que no nos damos cuenta. Ahí sí que no hay consentimiento informado. Algunos fármacos ponen los posibles efectos nocivos, secundarios, pero los que se conocen, algunos de los posibles, pero otros no. Y también se está experimentando con esto. Pero vamos, yo creo que quizá principalmente quería centrarme como un tema importante en el comienzo de la vida humana, la experimentación que está habiendo con seres humanos incipientes en las primeras etapas de la vida, principalmente las 2 primeras semanas. Y también una cosa que nos recuerda a la película, que me retrotrae a la película, la mezcla animal-humano, curioso. En la película se tiende a animalizar, a humanizar animales con la idea de usarlos como criados para el beneficio propio. Hay muchas películas de ciencia ficción que se usan clónicos, los clones, seres humanos clones, son medio bestia, medio humano para la guerra, para cosas de estas. Hombre, hoy día es un poco impensable hacer eso, es que no compensa hacer híbridos de ese tipo para ir a la guerra, es más cómodo máquinas, hoy día toda la tecnología, no compensa tener criados de este tipo, que una máquina no da esos problemas, no pide aumento de sueldo, ni hace huelga, ni nada por el estilo, es mucho más sencillo, más manejable, y van por ahí los tiros, con lo cual yo creo que